Bien, esta es la mejor oportunidad para conversar con la iglesia. Y nosotros tenemos una estructura del programa, prácticamente es siempre la misma estructura, pero varía el contenido. Y esto para mantenernos ordenados y organizados y no salirnos a ninguna parte, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos aproximadamente unas 5 semanas hablando de temas que en mi opinión son importantísimos y uno de los puntos iniciales tiene que ver con las señales que deben caracterizar a la iglesia verdadera, porque no todo lo que se diga que es iglesia lo es. Y en este sentido nosotros tenemos como cristianos la obligación de buscar la verdad y de discernir los espíritus, ¿no? No se puede decir amén a todo lo que se escucha, porque hoy día, que son tiempos peligrosos, mucho de lo que se escucha no es verdad. Son doctrinas de demonios, como dijeron los apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? Que en los últimos tiempos pues habrían personas engañadoras que se introducirían dentro de la iglesia, pero ya esas personas engañadoras estaban dentro de la iglesia en los tiempos de la iglesia naciente, porque Juan lo dijo, ¿no? Y también Judas, muy preocupado, escribió a la iglesia para que defendieran la verdad, ¿no? Y lo que habían aprendido. Bueno, nosotros venimos ya prácticamente 5 semanas atrás hablando sobre cosas que deben caracterizar a la iglesia o que no se deben practicar. Y una de estas cosas que a mi entender no son parte de la iglesia porque no fueron enseñadas por el Señor Yeshua ni por los discípulos, porque si usted ha leído su Biblia, si ha leído la Sagrada Escritura, debe saber que la iglesia se fundamenta sobre la enseñanza de los profetas, pero no los profetas modernos, sino los profetas antiguos, antes del Señor, sobre la palabra que el Señor Yeshua enseñó por sobre todas las cosas y luego por el mensaje que recogieron los discípulos que escribieron sobre papel y que nos quedaron a nosotros. Eso debe ser el fundamento de la iglesia. Y si no está allí, si hay alguna enseñanza que no fue dada por el Señor Yeshua, que no fue enseñada por los discípulos y que no apareció recogida en los antiguos escritos como dicha por los profetas, entonces pues no es cierto, por lo menos hay que ponerle el ojo para tratar de entender si esto es verdad. Una de las cosas que hemos visto con preocupación durante los últimos, digamos, 30 años es aquello de la palabra de poder. Palabra de poder que se le concede al creyente. Se ha enseñado que el creyente tiene autoridad en su palabra. Y esto pues es realmente muy peligroso. El Antiguo Testamento ha sido manipulado y el Señor lo dijo, pues lo recoge Isaías en el capítulo 8, ¿no? Y Babilonia, que existe prácticamente desde siempre, no solamente la Babilonia física como una ciudad, como un reino, sino luego la Babilonia espiritual, que fue aquella que recogió las enseñanzas que se daban en los tiempos de la Babilonia física. Bueno, la Babilonia espiritual hoy en día está representada en su máxima jerarquía por la Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica, no por los creyentes, no por la jerarquía. Bueno, Babilonia ha enseñado que la Iglesia tiene poder para crear por medio de la palabra. Y esto es puro misticismo.
Y esto es nueva era. Cuando yo digo que esto es nueva era, me refiero a la religión. Hoy en día la nueva era no es una religión, es una tendencia. Pero en los tiempos del anticristo, del antimesías, habrá una iglesia sobre la tierra que es luciferina, que será luciferina. Pues porque la iglesia del Señor será prohibida, usted lo sabe, ¿verdad? A mitad de la semana 70 será prohibido. Bueno, vendrá como consecuencia de la persecución que se va a desatar en contra de Israel y en contra de la iglesia del Señor, que se van a cerrar las sinagogas y las iglesias y se va a impedir de cualquier manera que haya culto. Esto que yo digo no es una inferencia, eso está en los Sagrados Escritos, lo mencionó Daniel 3 veces, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 12. Y también lo mencionó el profeta Joel. Por eso digo que la iglesia se fundamenta también sobre los dichos de los profetas. Y el Señor Yeshua ha respetado los dichos de los profetas porque es la palabra de Dios. Bueno, la Babilonia le ha enseñado, ha propiciado esta doctrina de que la palabra declarada tiene poder. Y esto decimos que es muy peligroso porque esto podría hacer que un creyente fuese rechazado en el día del juicio y enviado a un lugar no agradable. Usted debe saber que en el momento del arrebatamiento, y lo digo porque está en la palabra de Dios y no porque sea mi inferencia, en el día del arrebatamiento o en el tiempo del arrebatamiento, la iglesia será llevada a un lugar para ser juzgada. Esto lo dijo Daniel en el capítulo 12, versículo 1, y también lo dijo el Señor Yeshua y lo recogió Juan en el capítulo 5. Unos serán levantados para vida eterna y otros serán levantados para vergüenza, para juicio y vergüenza y para condenación. Entonces, es necesario que la iglesia esté atenta a esto porque nos involucra. Babilonia ha enseñado a bendecir y ya no acepta humildemente la bendición de Dios. Unos hablan bendiciones sobre los otros, siempre con la mente puesta en la prosperidad económica y nunca consideran a Dios en todo esto. Hoy en día en algunas iglesias, en la mayoría de las iglesias, no se le ora a Dios para que alguien sane, como bien nos enseñó el apóstol Santiago. Ahora se declara la sanidad de la persona. El creyente dice: yo declaro que tú estás sano. Esto no es de Dios, esto es del diablo, sin ninguna duda. No existe ninguna enseñanza en los Sagrados Escritos que recoja tal argumento. Porque aunque, por ejemplo, la sombra de Pedro sanaba, en un momento extraordinario de la iglesia naciente, cuando estas cosas eran pertinentes y necesarias. Pero nunca escuchamos a Pedro decir: yo declaro que tú estás sano. En alguna oportunidad, Pablo se arrodilló y primero oró a Dios y luego impuso las manos para sanidad de alguien. Pero nunca declaró la sanidad de nadie, nunca dijo: yo declaro que tú estás sano. Yo declaro que tu enfermedad se fue. Estas son cosas que no provienen de arriba, no provienen de lo alto. Esto es puro misticismo. Eso son las cosas místicas que entraron en la iglesia y que se apropiaron de ella, de una buena parte de la iglesia. Yo creo que hay iglesias que hablan la verdad y no practican estas cosas, ¿no?
todavía hay iglesias humildes que oran a Dios para que haya una sanidad o para que haya una liberación. Yo creo que hoy día se puede orar para sanidad y se puede orar para liberación, pero al final quien hace las cosas es Dios, no somos nosotros. También hoy día se ha desarrollado el tema de los profetas y hemos sido testigos de lugares donde se le dice al creyente que está orando por otro, se le dice profetízale, profetízale. Y entonces el creyente se ve como que en la necesidad de decirle algo al otro y le dice lo primero que le viene a la mente. Cosas que nunca se cumplen porque no fueron profecías que venían de arriba, fueron palabras irresponsablemente por gente que se deja manipular por el liderazgo de una iglesia que anda dando tumbos. Bueno, esto de declarar la palabra, porque la palabra tiene poder, la que declara el creyente, esto no es cierto. La única palabra que tiene poder fue la que dijo Dios, la que ratificó el Señor Yeshua, enviado de Dios, que es su verbo hecho carne, y la que corroboró el Espíritu de Dios, que también es Dios porque es su Espíritu, y ha estado con nosotros desde que el Señor Yeshua subió a los cielos. Si no fue ratificado ni dicho por ninguno de estos, entonces, por ninguno de estos componentes de la divinidad que acabo de mencionar, pues no es válido. Porque estos dichos de que hay un nuevo mover, hay una nueva unción, esas cosas tampoco existen. Porque todo lo que había de ser dicho, ya fue dicho. Y esto lo recoge en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Dice que Dios antes habló por los profetas, pero que ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo ya dijo todo lo que tenía que decir. No hay un nuevo mover. Porque ahora estamos viendo que las antiguas iglesias muy respetables, que formaban parte de ese semillero, pues, de iglesias, ¿no? Que es la iglesia evangélica o la iglesia protestante, ¿no? Digo, hay muchas denominaciones, pero antiguamente teníamos algunas iglesias como muy respetables dentro de todas, pero estas iglesias muy respetables, pues, han ordenado a homosexuales como parte de sus ministros. Y esto porque supuestamente hay un nuevo mover en el mundo que genera tolerancia, es un mover en el cual Dios es tolerante. Y estamos escuchando mucho ahora decir a algunos nuevos líderes de iglesias que quieren tener iglesias grandes, ¿no? Y entonces buscan la simpatía del nuevo creyente, le dicen a la gente, Dios te acepta, Dios te recibe como tú eres. Bueno, yo no dudo que Dios te reciba como tú eres, pero lo cierto es que inmediatamente Dios va o quiere a esa persona mediante la palabra y el lavamiento de la regeneración que es por medio del Espíritu Santo. Porque nadie que no haya nacido de arriba o nacido de nuevo podrá entrar en el reino de los cielos. Nadie. Dios ama a todo el mundo, sea lo que sea, pero porque lo ama quiere transformarlo, porque ninguna corrupción entrará en el reino de los cielos. Bueno, estas cosas estamos viendo que han permeado en la iglesia, lamentablemente. Estas son prácticas que no deben existir. Esto de declarar y decretar y hacer el papel de Dios, colocando a Dios fuera de lugar. Dios no existe. Cuando
Cuando alguien declara sanidad sobre otro sin orarle a Dios por esa sanidad, está colocando a Dios fuera de lugar. Dios no existe allí. Sobre esto tenemos que reflexionar.